Muy buenos días, mis queridos amigos, familiares que siguen a través de este perfil. Cada día de Shabbat llevamos una porción de su santa y bendita palabra. Compartir con todos ustedes, como dice en su misma escritura, ir y predicar y enseñarlos, como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 5, que la semana pasada estuvimos viendo sobre la sanación de un paralítico. Ahora vamos a tomar una porción más sobre la enseñanza o la pregunta sobre el ayuno. Y vamos a ver lo que nos dice el maestro. Por eso que vemos en Juan 3, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, cuando vino Nicodemo de noche a conversar con el Señor y dijo estas palabras: sabemos que has venido como maestro. Y eso es lo que vino el Señor a instruir y a enseñar a todos. Como dice en Efesios, así no aprendiste del maestro, si en verdad él estuviera enseñando. Ya de antemano nos enseña: no nos dejaré huérfanos, enviaré al consejero para que esté con vosotros. Por eso que el Espíritu está dispuesto para enseñar, para instruirte, para corregirte, pero a través de la santa y bendita palabra. Pero desafortunadamente han puesto muchas dominaciones o congregaciones, como estamos viendo a nivel mundial. Y a través de la Escritura también vemos que el Señor entraba en la sinagoga, pero no para hacer una sinagoga para Él, sino hacer un camino. Como dice: yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Él vino a hacer un camino, no a venir a hacer y a fundar una religión como el ser humano ha puesto. Por eso que dice el Señor: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y para conocer la verdad es lo que dijo el Señor. Escrito está en los profetas: todos serán enseñados por mi Padre. Cuando uno se deja enseñar por el Dios, entonces todos vas a ver color de rosa. Cuando te va enseñando, que como dice a través de los cielos, que Dios no habita en templo hecho de mano de hombres, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Así también dice Pedro: si el juicio comenzó por su casa, ¿dónde queda el impío y el pecador? Por eso que a través de la palabra, como dice su siervo, la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Antes de comenzar esta porción, demos una oración, y por el respaldo del Espíritu Santo, para que nos pueda instruir y enseñar a través de su palabra. Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Quiero darle las gracias, soberano Rey del universo, que por medio de su Hijo amado nos cogió de lo más caído para instruirnos, para enseñarnos, para dirigirnos y proclamar el mensaje, la palabra, como dice nuestro Señor: ir y predicar y enseñarlos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Como dijo nuestro Señor en su oración: esta es la vida eterna, que lo conozca usted, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, Yeshua Mashiach, quien usted envió. Padre Santo, Padre bueno, también oramos por los que están viendo a través de estas redes sociales, sea familiar o amigo. Sea usted abriendo sus corazones para que esta semilla pueda caer y pueda dar ese fruto, a reconocer sus errores y empezar a caminar bajo la enseñanza de su palabra. Como dice su siervo, no está cerca de cada uno, aún palpando lo puede tocar. Padre Santo, Padre bueno, en el amor de su Hijo amado, me ha permitido trabajar en su viña, Padre Santo, como dijo nuestro Señor: por gracia recibiste y por gracia dáselo. Bendito y amado Padre, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los méritos de su Hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Antes de tomar el estudio, como me ha puesto en el corazón, hay que subir en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo es el arco invisible de nuestro Adón. El piloto es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lleva al pasado, al presente y al futuro.
debemos escuchar la voz del Maestro, como dijo, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos cuando resucitó, vemos en el último capítulo de Lucas, que dice cuando resucitó había dos hombres que iban a Emaú, y en las cuales también empezaba a conversar con ellos. Y cuando partió el pan, dice, no nos dolió el corazón lo que él hablaba de Moisés, de los profetas, y eso es lo que la intención de nosotros, es alimentarnos de su palabra. ¿Para qué? Para que nadie te engañe, como dijo el Señor, para que nadie te engañe. Por eso que le dijo a sus discípulos, ceñid vuestros lomos con la lámpara siempre, con la menorá siempre encendida, y el aceite para iluminar esa luz. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por eso que vamos a ver lo que dice aquí, la pregunta sobre el ayuno. No que te diga un líder, sino cuando venga el Espíritu. Por eso dice, cuando venga el consejero, él es el que te va a enseñar qué es pecado, qué es justicia, qué es juicio. Pero cuando viene a tu vida, por eso cuando dice, enséñanos a orar, y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven tu reino. Cuando viene el reino, quiere decir que Él te va a gobernar tu vida. Por eso a través de la palabra dice, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Por eso que te viene a estar, como dijo el Señor, el Espíritu del Adonai está en mí. Y si no tenemos el Espíritu del Mesías, no somos de Él, declara en Romanos 8, versículo 9. Veamos lo que nos dice aquí el capítulo 5 de Lucas, en la cual vienen estos líderes, como dijo ya de antemano, este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así también estamos viendo en muchas asambleas. Por eso que la misma Escritura te va enseñando, como dice a Timoteo Pablo, la Escritura es para instruirte, para enseñarte, para corregirte, a ser el varón perfecto. La palabra. Entonces dice aquí la pregunta sobre el ayuno. Veamos lo que nos dice el versículo 33. Y nuestro Señor también 33 años estuvo en esta tierra enseñando. Son 3 años de enseñanza. Y eso es lo que vino el Señor a enseñar. En aquellos tiempos no había las imprentas. ¿Quién tenía la Torá? Tenía los sacerdotes. Y por eso es que ahora tenemos ya las imprentas, tenemos por el teléfono poder, pero no tenemos el ánimo que Dios te enseñe, sino soy oidor, no hacedor. Por eso es que dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y quién te escoge? Es únicamente Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, la palabra. Dice así, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Por eso que el Señor nos dijo, si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. En comer su palabra es la delicia. ¿Para qué? Como acabé de decir, para que nadie te engañe. Y le dice aquí el 34. Y Él les dijo, ¿quién les dijo? El Maestro. Por eso que en Mateo 17 dice estas palabras. Dice aquí cuando le trajeron a los discípulos para que lo curara, y vean lo que le dice aquí. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Yahshua le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque lo tocaba. Pero en estos tiempos, como dice la Escritura, el mundo no te puede ver, pero tú me verás. ¿Cómo lo ves? Es a través de su palabra. Aunque el pueblo sigue ayunando muchas veces, mas uno sigue comiendo. El que come mi carne y bebe mi sangre son mis verdaderos
tamilines, declara la Escritura. Por eso que dice, ¿hasta cuándo os de soportar traerme acá? Por eso, como dice Pablo, no está lejos de cada uno, aún palpando lo puede tocar. Por eso que en Revelación nos muestra, dice, yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces le dijo él y les dijo, ¿podéis acaso, dice, obligar a los que están invitados, o dice, de bodas, o ayunen entre tanto que el novio está con ellos? Por eso él vino como maestro para que a los discípulos aprendan, porque era un tiempo, no era un largo tiempo, era un poco de tiempo, 3 años que iba a estar para que enseñe. Por eso que vemos a través de las Escrituras, como decir un ejemplo, en Juan hablando a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo estamos tú y yo que aún no me has conocido? Y es así mismo en muchas asambleas. Más ponen atención a un líder que poner atención a la palabra. Más son oidores antes de ser hacedores de la palabra. Dios mandó a través de su Hijo a predicar, como dice la Escritura, así como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado a ellos. No lo quites de este mundo, sino cuídalo y protege. Por eso que dice en Romanos, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Entonces dice aquí, ellos, mas vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque él vino, como vemos en Juan también, cuando le trajeron para que coma los discípulos. Y él le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que termine. En otras palabras quiere decir que aprenda, porque es un poco de tiempo que voy a estar con vosotros. Por eso que dijo ya de antemano, no los dejaré huérfanos, enviaré al consejero. Por eso que Pablo enfatiza, no dejes apagar el Espíritu. Porque el Espíritu es el que te va a enseñar a través de la palabra. Por eso que a través de su palabra me ha puesto en el corazón subir en el túnel del tiempo. Y la arca invisible de nuestro Señor, el Espíritu y el piloto es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te lleva al pasado, te lleva al presente y te lleva al futuro. Mas vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán, porque no hay quien lo vaya a instruir y a enseñar. Por eso que tenemos ahora delante de nosotros su santa y bendita palabra, para meditar en ella, para vivir en ella y para caminar en ella. Y para decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Como dice en Colosenses capítulo 4, versículo 4, para responder sabiamente a los que están afuera. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ahora veamos un ejemplo que también vamos a pasar en los libros de Moisés. Por eso que él enseñaba lo que estaba escrito en Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo esto, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Con vestidos nuevos o vestidos rotos? ¿Cómo estábamos nosotros bajo una religión? Sucios. Por eso es que la palabra es la que te va limpiando. A él le quitaron sus vestidos para poner otro vestido. Y por eso que nos da en revelación el lino fino de las buenas obras. Debemos mirar esas pisadas de nuestro maestro que no te vino a quitar, sino vino a enseñarte y a despojarte de todo como él se despojó, como dice Pablo. Él siendo rico, se despojó de todo para venir a ¿qué? A dar riqueza a los pobres. Pero ¿qué hicieron? Harían mercadería de su palabra. Por eso que me ha permitido en mi corazón ponerlo esto. Que muchas asambleas no se aperciben de ovejas, sino lana de ovejas. ¿Por qué? Porque se deja manipular. Por eso que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Elohim. Y pongamos aquí como dice, si a Moisés
lo mandó Dios cuando sacó de Egipto a ayunar. Por eso que vamos a escudriñar a través de esas palabras. ¿Quién es el que pone esos ayunos? Dios puso solo un ayuno. Es en Yom Kippur. Veamos lo que dice. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y un pedazo de un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nada echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará los odres y se perderá. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Por eso que ese vino es la vid, y la vid representa la vida. Por eso que él tomó ese nuevo pacto que hizo. Este es mi nuevo pacto que es derramado con vosotros, hacer cuantas veces quiera en memoria de mí. Y aún también vemos esos odres viejos que éramos nosotros, como le dijo a los sacerdotes sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero lo de adentro para que seas bello por fuera. Entonces ese es el vino, que el odre nuevo, del mismo, como dice Pablo, de ese mismo odre quiere hacer un vaso de honra y un vaso de deshonra. Por eso para decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Él es el alfarero, si tú te dejas moldear en sus manos. Por eso que en la palabra, como dice en la Escritura, todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim. No todo aquel que viene a la asamblea o a la iglesia, no, amigos, sino a través de su palabra. Veamos que a través de la palabra, como le pregunta la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Son costumbres. Por eso que vemos el Señor cuando les desmascaró al pueblo. Este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y a través de la Escritura, por eso dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cómo tenemos que conocer la verdad? Con la ayuda del Espíritu, a través de sus santas y benditas palabras. Por eso que dice, gloria de los hombres no recibo. Veo que no tienes amor de Elohim. Por eso que dice, si amáis a Moisés, me amáis a mí, porque Moisés escribió de mí. Por eso que vamos a ver estos ayunos, si Dios a través del Malá lo mandó que ayunara a Moisés. Veamos lo que nos dice la Escritura. Por eso que hay que escudriñar, que no te venda gato por liebre. Veamos un ejemplo en Éxodo 34 del 1 al 10. Por eso que no es solo de leer, sino poner atención a las palabras, a la guía del Espíritu. Por eso que dice, cuando venga el consejero, él es el que te va a enseñar qué es pecado, qué es justicia y qué es juicio. Vean lo que nos dice en Éxodo 34. Acompáñenme en Éxodo 34. Dice el título, dice pacto renovado. No dice un pacto de Dios, renovado. ¿Por qué renovado? Porque vemos en el capítulo 31, cuando Dios le escribió con el dedo de Dios y les dio a Moisés. Pero cuando Moisés bajó, ¿qué hicieron ellos? Un becerro. Por eso que él tiró las piedras cuando escribió Dios con el dedo de Dios para instruirlo al pueblo. Y entonces viendo la abominación que hicieron, la idolatría que hicieron, y eso es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos. Por eso que no dejaron las cosas de Egipto atrás, y es lo mismo que muchos no dejaron las costumbres de ser religiosos. Por eso cuando viene el Espíritu es el que te hace morir de todas esas cosas y poner nuestra mirada y en ese camino que nuestro Señor
puso para llegar ante el trono celestial. Por eso que dice en hebreo, busca la paz y la santidad, porque nadie podrá ver a Elohim. Entonces aquí cuando dice el 31, dice, vea, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces ya cuando Dios escribió a través del Malach, le entregó a Moisés. Y por eso cuando hicieron la idolatría, él rompió y dijo en estas palabras, el que está con Elohim, pásese acá. Y el que no, quédense ahí. Y asimismo también, por eso como dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Pero no es porque muchos vienen y dicen yo amo a Dios. No es así. Amar a Dios es amar su palabra, no ser oidor. Por eso como dice la Escritura, mi Padre busca adoradores que lo amen en espíritu y en verdad. Por eso que aquí dice el pacto renovado. Veamos lo que nos dice el versículo 1, 34 hasta el 10. ¿Qué nos dice? El ayuno. Yahweh dijo a Moisés, alístate. ¿Por qué? Porque ya no va a escribir Dios con el dedo de Dios, sino va a escribir ¿quién? Moisés. Y por eso pasó los 40 días y 40 noches en ayuno. No es que Dios mandó a que ayunara. Y así también nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches, no para coger los mandamientos, sino para coger el ministerio. Por eso que tenemos la ley viviente, la Torá viviente, los consejos que nuestro Señor nos expresó. Y para eso debemos escudriñar. Y vean lo que dice aquí. Y Yahweh dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y es lo mismo, ese mismo pasaje el Señor, cuando le dijo a los discípulos, no se moverán de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del alto. Dice que pasó 40 días con ellos y al 50 se hay una fiesta de Shavuot. Y esos 10 días que esperaban, entonces cuando estaban unánimes, vino el Espíritu y todos tenían el mismo lenguaje. Por eso que es Shavuot, cuando dice aquí que subió a Moisés a recibir la tabla. Mientras aquí viene el Espíritu para que escriba, como dice en Corintios, ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas en las tablas del corazón por el Espíritu Santo. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó a Yahweh, Yahweh fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y eso es lo que mismo Dios enseñó y nos presentó primeramente con su misericordia, que mandó a su Hijo para dar testimonio. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti. Por eso que la Escritura dice, el mundo no te conoce. No a través de religiones que ha puesto el hombre, sino tener una relación con Dios, como dice en Timoteo, entre Dios y el hombre hay un mediador, no mediadora. Entonces aquí él presentó con esa primera misericordia. En la segunda venida no vendrá con misericordia, sino vendrá con vara de hierro. Y pasando dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Por eso que en Proverbios dice,
Bendecido es el hombre que confiesa delante de Dios. Por eso que mandó aquel corderito, como dice Juan, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. En aquellos tiempos, antes de la venida del Señor, lo quitaba en Yom Kippur ese pecado, pero es un capará. Pero aquí el Señor vino es para quitar, como vemos un ejemplo, cuando le sanó y le vio y le dijo, anda y no peques más. Por eso que el Espíritu es el que te va a enseñar a no pecar, ni a blasfemar ante Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo entiende. Por eso que aún en la misma boca, antes que tú hablaras, ya Dios ya lo conoce. Por eso debemos, como dice David, ponme un freno en mi boca. ¿Y cuál es ese freno? Es el Espíritu. ¿Para qué? Para primero pensar y después hablar. No hablar y después pensar. Entonces veamos aquí las instrucciones. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Adonai, he llegado la gracia a tus ojos, he hallado gracias en tus ojos, vaya ahora el Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio. Por eso cuando vino a Juan, los fariseos le preguntaron si no es de Elías, no es del profeta, no es del Mesías. Y él que le dijo, le dicen estas palabras, en medio de vosotros hay uno que ustedes no conocen. Entonces eran oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Más defienden a un líder que defender la palabra. No, pero mi pastor me dijo así. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor dijo, no piensen que vengo a agobiar la Torá de Moisés y los profetas, sino a dar un cumplimiento. Porque antes se hacía un capará, mas ahora es quitar ese pecado. Pero no para seguir mandamientos de hombres, sino seguir mandamientos que Dios estableció a través de su Hijo. Por eso que hay que escudriñar, no ser oidor, ni decir amén a todo lo que te diga. Cuando uno dice amén, es cuando todo lo que tú hablas, eso es verdad. Pero ¿qué dice la Escritura? Es a través de la Escritura que te va a saber. Por eso que el Señor dijo, si tú me amas, ama mi palabra. Entonces Moisés, apresurando, bajó la cabeza hacia el suelo de humildad. Por eso que él fue manso. Nuestro Señor también fue manso, pero no menso. Y adoró. Y dijo, si ahora, Adonai, he hallado gracias en tus ojos, vaya ahora el Adonai en medio de nosotros. Por eso que nos dice Pablo, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, no dice todo aquel que es guiado por el pastor, o todo aquel que es guiado por la asamblea, o todo aquel que es enseñado por la iglesia. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. Pero ¿cómo tiene que guiar? Poner tu mirada al único consumador. Y eso me trajo a la memoria cuando aquellos tiempos Dios levantó en el desierto una serpiente. Y entonces todos los que eran picados los miraba a ellos. Había un rey que seguía esas costumbres. Y el rey lo mandó a quitar a otro rey. Y ahora en estos tiempos la religión católica le han puesto a nuestro Señor crucificado. Y todos miran eso, pensando que en Él está. O se persignan. Así también era por ignorante, yo también. Pero ahora no me persino, porque la cruz no es la que te va a salvar, sino el que estaba en esa cruz. Pero ahora está a la diestra de su majestad. Él es el que te va a enseñar. Por eso es el amor a la palabra, no a las costumbres que han puesto
el ser humano. Y entonces ahí es cuando tú vas aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces dice, y dijo, si ahora Adonai, he hallado gracias en tus ojos, vaya ahora el Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dice, delante de todo tu pueblo. A veces el ser humano, cuando no entiende la Escritura, se dejan llevar por estos líderes, el pueblo de Dios. Y ahí dice, el pueblo tuyo, no el pueblo mío, el pueblo tuyo. Asimismo también muchos dicen amar a Yahshua, pero no hace la voluntad de él. No todo aquel que diga Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que ver a su Hijo. ¿Y cómo? A través de su Escritura. Y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en la nación alguna. Y verán todo el pueblo en medio del cual está tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Por eso que dijo el Señor, no pienses que yo vengo, no pienses que, vean lo que dice antes de perderme este pasaje. Dice aquí en Juan, el Señor, capítulo 5 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibes gloria de los unos de los otros, y no buscar la gloria que viene de Dios único? No piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. ¿A quién los acuse? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que estamos haciendo a través de estas redes sociales es compartir el mensaje. Él no vino a quitar. Por eso que el Señor mandó, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso que aquí vemos, cuando toma el 27, vamos a saltar al 27 hasta el 30. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe estas palabras. Antes era con el dedo de Dios que escribía, ahora le manda a Moisés que escriba. Y por eso que pasó 40 días y 40 noches en ayuno. Y es lo mismo que el Señor pasó 40 días y 40 noches, y a los 40 dice que se apareció el tentador. Si fueras hijo de Elohim, haz que convierta esta piedra en pan. Y el Señor que le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que de Elohim viene. Por eso que dice ahí, el crecimiento que lo da Dios. Si a alguien le falta sabiduría, pídale al Padre de las luces. Por eso que dice, almas adúlteras, pedí, pero pedí para tus deleites, no para llevar el mensaje, la palabra. Y eso es lo que dice aquí. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Por eso que el Señor vino en esa cena con los discípulos. Este es mi nuevo pacto. Y este pacto, estas piedras lo entregó en donde y lo puso en donde. En el arca. Y lo llevaba ¿a quién? Los sacerdotes. Así también. ¿Y en dónde está esa arca? Si ponemos las manos, como acabé de decir anteriormente, este es el arca, este es el tabernáculo. Por eso que te va limpiando día tras día. Como dijo el Señor a los otros, ya vosotros está limpio por la palabra. Hay que sacar todas estas doctrinas que el hombre puso para poner la doctrina, la enseñanza del maestro, para decir las palabras que yo hablo no son mías, sino son el que me envió. Y él estuvo ahí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y se escribió en tablas
las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con los 2 tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte no había Moisés y la piel de su rostro resplandecía. Después hubo hablado con Dios. Y es lo mismo que dice Pablo. Cuando ellos acepten al Mesías, ese velo que está puesto en el corazón será quitado para que vayan transformándose, porque este es un espejo que te transforma. Dios no toma a la fuerza a nadie. Dios nos dio como bandeja de plata a su Hijo, y por eso es el amor a la palabra. Veamos otro ejemplo, el Levítico. Por eso que la pregunta ¿cuántas veces dice los discípulos de Juan ayunan muchas veces, obedeciendo al hombre? Porque ahora tenemos a través de la Escritura. Veamos lo que nos dice en Levítico 14, 15, 16. Día de expiación. Por eso es el Cordero, nuestro Señor. 14, 15 dice, vea. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, especiará con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y es lo mismo que toma su siervo Juan, como dijo el Señor: yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. Dios nunca abandona su creación, sino la creación abandona a Dios. Solo venimos por un deseo que Dios te haga, y después le da la espalda y nos decimos: nos veré de nuevo cuando necesito otro favor. Vean lo que nos dice en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo del 4 al 7 al 12, para que pueda entender. ¿Piensa que el hombre ha amado a Dios? No. Primera de Juan dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no de uno. A veces tenemos el amor ágape, el amor fingido, cuando uno se declara a una novia, pero por una necesidad, no porque lo amas. Después te pasas 2 o 3 años, te divorcias, te separas. Pero aquí es un verdadero amor. El amor no tiene envidia. El amor no tiene rencor. Todo lo soporta. Eso es lo que dice la preeminencia del amor en Corintios, Pablo. Por eso que aquí refleja el amor. De tal manera Dios amó al mundo. Por eso que vemos al Señor cuando dice: Señor bueno. Y Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno, Elohim. Por eso dice: de tal manera Dios amó al mundo. Dios no abandona su creación, sino la creación abandona a Dios. ¿Por qué? Porque sigues a hombres. Como dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Elohim. El Dabar se hizo carne, como dicen Juan 1, del 10 al 12. El Dabar se hizo carne. La pregunta es: ¿se hizo carne en tu vida o sigues del eco de yo? Por eso dice: yo profetizo, yo declaro. Sigues del eco de yo. Mientras la Escritura dice: ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Por eso que hay que poner atención
en oídos no carnales, sino espirituales, y no para decir a todo amén. Y el que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. Por eso que en Isaías nos enseña, de Sión salió la Torá, mas de Jerusalén la palabra. No de Roma, sino de Jerusalén. Por eso que dice a los discípulos cuando los dos malajines, hombres galileos, ¿a quién mirar? Aquel que fue subido, así tendrá verdad. ¿En dónde? En Jerusalén. Y en esto conociste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. Por eso que el Señor enseña en su oración, el mundo no te ha amado, mas yo te he amado. Y ha dado a conocer a ellos. Por eso que dice que Él revelará al que me ama. ¿Y cuál es el amar? Amar su palabra, para que nadie te engañe. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en su propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál era la expiación? Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el propiciatorio. Y es lo mismo cuando estuvo con Poncio Pilato, cuando le declararon, ¿a qué queréis? ¿A Barabás por deleito o a Yeshua? ¿Qué tomaron ellos? Barabás. Por eso es como la bestia. Por eso que vendrá primero, ¿qué? El enemigo. Entonces aquí dice más, amados, si Elohim nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto, no como muchos se han levantado. Solo el pueblo de Israel vio a Dios. No, escuchó. Si vemos ahí, cuando bajó, descendió el ángel para hablar los mandamientos, ¿qué les dijo a Moisés? Moisés, anda tú, que no hable él, no hemos visto, que no hable él. Y todo lo que te diga, haremos. ¿Le hicieron? No. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso que en aquellos tiempos, hablando de mí, por eso que dice Pablo, pruébense cada uno como camina, porque muchos están enfermos y duermen. En mis tiempos antes, yo odiaba, no tenía amor, no tenía paz. Pero cuando Dios me trajo, me enseñaba a dar amor. Y eso es lo que nos va dando día tras día. Y ayudar a quien necesita, no a poner obstáculos. Por eso, como dice, mira mis manos, que no ha tocado. Bendecido estar que recibir. Entonces veamos más acá sobre este ayuno. Porque aquí dice, Juan ayuna muchas veces. Los discípulos de Juan ayunan muchas veces. Enseñanza de hombre. Pero vea lo que nos dice, que Dios puso solo un ayuno. ¿Y cuándo era eso? 29 dice así. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. ¿Cuál era el mes séptimo? De las fiestas, las tres fiestas. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. A los 10 días del mes afligirás vuestras almas. Y ninguna hora, dice, harás en natural ni el extranjero que mora entre vosotros. No solo es para el judío, sino también para el extranjero y para aquellos que trabajan. Es un mandato que Dios ha hecho. Pero ¿qué estamos viendo ellos? Mientras ellos ayunan, ellos descansan, los sirvientes están trabajando. Entonces, ¿es ese verdadero ayuno que puso? A veces muchos dicen, tienes que aprender esto.
como se ha levantado. Por eso que hay mandamientos que tú puedas llevar y mandamientos que tú no puedes llevar. ¿Y quién te enseña? Es el Espíritu. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Es un capará. No te quita, es capará. Por eso que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que es una sumersión, nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, te da el Espíritu como vino. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Por eso que debemos seguir esas pisadas, no a través de una religión. Él te mandó es a predicar. Cuán hermosos son los pies que anuncia las buenas nuevas. Él no te mandó a hacer templos. Él vino a sacar de todos esos templos. Y me trae a la memoria cuando vemos Salomón, cuando apostasó, porque tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Si estudiamos en lo carnal, vas a estudiar en lo carnal. Pero si estudiamos en lo espiritual, ¿qué representa esas 1000 mujeres? Y es lo que estamos viendo, estas 1000 tradiciones, estas miles religiones que ha puesto el ser humano. Si ustedes van contando palabra por palabra, perdón, número por número, como decir, si van viendo Nueva Vida, diferentes dominaciones, va a ser de miles de doctrinas, filosofías. Por eso, como dice la Escritura, es buena cuando uno lo usa legítimamente, es para el bien tuyo y poder decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Entonces veamos aquí como dice, día de reposo es para vosotros y afligirás vuestras almas, un ayuno. Es estatuto perpetuo, solo era una vez al año. Y aquí que hicieron, ayunan muchas veces. Porque en este día será expiación. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Por eso que el Señor vino en lugar de su padre, porque Dios es espíritu. No como la religión la han pintado, que Yeshua es el Padre y el Padre Yeshua. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Por eso que tenemos revelación. Cuando uno escudriña y nos esforzamos, como dijo a José, esfuérzate en la Torá, meditando de día y de noche. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Por eso que el Señor nos dice, si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Entonces dice, hará la expresión el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su Padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y es lo mismo como vemos yo, Yeshua, enviado mi malad para dar testimonio a quien, a los consagrados. Yo soy la raíz, y dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que quiera oír, diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, no pagado, gratuitamente. Por eso que dijo el Señor, por gracia recibiste, por gracia dáselo. Entonces dice, y hará expiación por el santuario santo. Por eso cuando el Señor vino, que vino es a purificar el Mishkan. ¿Y cómo le encontró? Mi casa es casa de adoración, mas vosotros hiciste cueva de ladrones. Y es lo mismo que está pasando. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Y eso es lo mismo que vemos en Mateo 23. Como dice el Señor, acompáñeme. ¿Qué dice aquí? También dice, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor,
la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por él todo que está sobre él. Y el que jura por el templo, por el Mishkan, jura por él y por el que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que se está sentado en él. Por eso, ¿dónde está Dios? Está arriba. Por eso que mandó a los ángeles, como dice Esteban, lleno del Espíritu. Vosotros que en aquellos tiempos recibisteis la Torá por medio de los malajines. Por eso que la Escritura dice, a Dios nadie lo ha visto, sino solo el unigénico, y Él ha venido a revelar. Por eso que a Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso dice, Padre, la gloria que tú me has dado, se lo he dado a ellos, para que sean ejá, unidad. Padre, tú en mí y yo en ellos. Si vemos a Pablo cuando lo perseguía, al del camino, no dice a la iglesia, al camino, y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué los persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque vemos en Gálatas y nos dio el espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Para amar su palabra, para que nadie te engañe. Y esto tendréis por esto hasta que viniera ¿qué? Silo. Y eso es un mandato cuando bendijo Jacob y cayó en Judá, hasta que llegara Silo y todos se congregarán en él. Por eso que Caifás profetizó, debemos entregar a uno, si no vendrá Roma y destruirá el lugar santo y la nación, para congregar en uno en él, a los hijos que están dispersados en él, para que él sea el primogénito de los hermanos. Yahshua Mashiach. Por eso debemos aprender, porque el espíritu está dispuesto. A veces son oidores, viven bajo una religión, y por eso que le están engañando. Como dice Pedro, a la mercadería de vosotros. Ahora ya no están predicando por amor. Ahora están predicando por el dinero. Y es eso también idolatría. Veamos otro ejemplo. En Primera de Reyes. Y eso es lo que estamos viendo Jezabel en muchas asambleas. Primera de Reyes, capítulo 21, del 7 al 10. Este quería tener acá la viña de No. Por eso que él vino la vid. Por eso que hay un dicho que dice, nunca se puede tapar el sol con un dedo. Porque tarde o temprano a la luz llega a saber. Cuando uno escudriña la Escritura, como dice, bendecido el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque estábamos velando antes de las tinieblas bajo esta religión que Roma ha tomado. Y no solo Roma, sino el mundo entero por muchas denominaciones. Y por eso que ahora y brillará el sol de justicia. Gloria para su pueblo Israel y luz para los goyinos, profetizó y bendijo Simón cuando vino al Señor a presentarse el Mishkan. Y vean lo que pasa aquí. En el versículo 7, 10, ¿quién proclama los ayunos? No Dios. Dios proclamó solo uno en Yom Kippur. Y eso lo siguen haciendo. Por eso hay un dicho que dice, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. Por eso que vamos a ver como dice la Escritura. Dice el 7 al 10. Y su mujer Jezabel, o el 6 vamos a ver. Él respondió, Acab, ¿por qué? Dice, ¿por qué hablé con Nabó en Jezreel? Y Jezreel significa Dios siembra o simiente de Dios. Eso es Jezreel. Dios siembra, por eso que dice el profeta Isaías, que da semilla para que siembre y pan para que coma. Si este trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto.
pero si muere, llevará mucho fruto. Por eso que nos da el Espíritu de su Hijo, para poder llevar el mensaje gratuitamente. Ese es el que siembra. Por eso dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, pero el crecimiento lo da Dios. Ese es el Dios siembra o el simiente de Dios. Y le dijo que me diera su viña por dinero, o que si más quiera le dará otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Por eso que dice la vid en Juan. En Juan nos dice la vid, que significa la vida. Yo soy la vid y mi padre el labrador. Todo pámpano que no lleve fruto es quitado. Por eso que aquí dice la viña, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Quién iba a dar? La mujer. Y la mujer representa también las congregaciones. Y por eso que estamos viendo en Jezabel Apocalipsis. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y los envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Aquí es inspectora, como dice la escritura. El enemigo se viste de ángel de luz, mas los ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y es lo mismo que aquí escribió ella, pero que lo puso el anillo de ¿quién? De acá, para decir que él escribió. Y vea lo que dice. Y las cartas le escribió, decía, proclamar ayuno. Por eso que hay muchos ayunos que, como dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? ¿Por qué? Porque obedecen a hombre, como dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Proclamen ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan toda blasfema a Elohim y al rey, entonces sacarlo y apredarlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella lo ponía enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y eso es lo mismo que nos ve como Nabot representa del Señor. Cuando lo pusieron ahí a 2 testigos falsos. Yo escuché decir que yo en 3 días edificaré Temizcán. Estaba hablando de su cuerpo. Todo esto era parte del Mesías. Por eso, como dice, escrito está en los Moisés, en los Salmos y en los profetas. Por eso que nos manda a nosotros edificados en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. Veamos otro caso de otro ayuno. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 7. 2 de Crónicas 20. Aquí sobre una defensa, sobre una guerra. Y dice así: pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. También Josafat representa ¿a quién? Su hijo amado. A la guerra. Y acontecieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti vienen una gran multitud de otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Galí. Entonces él tuvo
temor. Josafat tuvo temor. Humilló su rostro, lo mismo que el Señor, para consultar a Yahweh. Hizo programar ayuno a todo Judá. Y de ahí viene lo que dicen sobrenombre judíos. Y nuestro Señor viene de la tribu de Judá. A él lo dicen judíos. Y si vemos la escritura, lo que dice Pablo, capítulo 9, en Romanos capítulo 2, a veces están en debates, en pelea, llevando a través de un maestro. Pero vean lo que dice aquí. Romanos 2 dice así: pues no es judío, no, ese es un sobrenombre, el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que hace exteriormente en la carne, sino que es de la tribu de Judá, que de ahí viene la salvación. Judío de Judá. El que no es en lo interior y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por eso con el dedo de Dios escribió para dar los mandamientos a Moisés. Pero en estos tiempos está diciendo, ya no escritas en tablas de piedras, sino escritas en las tablas del corazón por el Espíritu Santo. Por eso que dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim, porque nuestro Señor es de la tribu de Judá. Por eso dice el corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim, que quiere decir, mira lo que Dios hizo de mi vida, que me cogió de lo más caído para instruirme, para enseñarme, para dirigir y cantarle ante Él. Entonces, eso es lo que aquí está hablando Josafat de Judá. De ahí viene de la tribu de Judá, que le dicen judíos. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Y eso es lo mismo que vemos cuando vino el Señor y encontramos en Juan capítulo 8. ¿Qué le dijo a los de la tribu de Judá, a los judíos? Vean lo que dice. Capítulo 8 dice, ahí el título puesto, la verdad los hará libre. Dijo entonces Yahshua a los de Judá, Josafat vinieron los de Judá, judíos, que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis tamilines, mis discípulos, mis estudiantes. Por eso que dice en Efesios, así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Por eso que dice aquí, en la ciudad de Judá, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo. Y asimismo el Señor estaba en los patios, enseñando a ellos. Por eso que a veces el ser humano no entiende las palabras de Dios. A veces lo tomamos por una historia. Esto no es una historia, sino esto es para espirituales. Por eso que Dios va abriendo el entendimiento a aquellos que se esfuerzan. Veamos otro ejemplo. Dice, y le dijo Yahweh, Elohim nuestros padres, ¿no eres tú el Elohim en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Elohim nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Por eso que vemos a los jueces.
cuando el ángel le dijo, yo lo saqué de Egipto por mano de Moisés. Por eso que vemos revelación. Yo, Yahshua, he enviado mi malá a quien, no al mundo, sino a aquellos. Por eso que dice, el mundo no lo puede ver, pero tú me verás. ¿Y cómo lo vemos? Es a través de su palabra. No vivir bajo una religión, sino tener una relación con Dios. Veamos otro ejemplo en Esdras, capítulo 8. Capítulo 8 dice, versículo 21-22. Dice así. Y publiqué ayuno ahí junto al río, allá, para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar del camino. Por eso que dijo el Señor, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de... No dice yo soy la iglesia. No, yo soy el camino. Él vino a sacar de todas esas Jezabeles, de todas esas abominaciones que el hombre ha hecho. Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo la mano de nuestro Elohim es para el bien todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Por eso que el Señor que dijo, así como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado a ellos. No los quite de este mundo, sino cuide y protege. Por eso que Pablo nos enseña, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad, sino parte verdad, parte mentira. Por eso que en Tesalonicenses Pablo escribe, por cuanto amaron más la mentira, Dios enviará otro espíritu para que se pierdan. Por eso que están muchos engañados, que siguen fábulas, siguen esos ritos, siguen sus preceptos, pero no se dejan de llegar por el espíritu. Veamos en Esther otro ejemplo sobre estos ayunos. Esther, capítulo 4 al 1. Esther 4, del 1 al 4. Dice Esther, dice las mismas bendiciones que hizo cuando vino el profeta Simón y le tocó a María y le dijo en palabras, acompáñenme en Lucas para poder entender de Esther. Esther es una mujer y asimismo como el enemigo tomó a una mujer, Dios tomó a una mujer también para hacer pisar el cancañar. Y vean lo que dijo aquí el profeta Simón. Y le dijo así, cuando le vino a traerle para que le bendiciera. Y los bendijo Simón. Dijo a su madre, Miriam, he aquí, este está puesto. ¿A quién? A la descendencia, a su hijo. Para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando ellos acepten, como dice en Corintios, cuando ellos acepten al Mesías, ese velo que está puesto en el corazón será quitado. Pero ¿qué están haciendo? Están trayendo las mismas enseñanzas que el pueblo judío estaban haciendo. Y es lo mismo que los cristianos, que siguen las mismas tradiciones que Roma ha hecho. Entonces, no te has cambiado. Vean lo que dice aquí. Luego que hubo Manuqueo, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando. Y vino hasta delante de la puerta del rey,
pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza. Era la clama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces a la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. ¿Por qué? Porque Naamán quería matarle a todos los judíos. Y es lo mismo que está diciendo el Señor, Juan capítulo 16. Y eso es lo que está pasando. Dice: estas cosas he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por eso somos contados como ovejas para el matadero. Aquí Naamán mandó una carta que a todos iban a matarlo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en las sinagogas, cómo se están levantando la maldad y cómo están los policías. Mas nosotros tenemos una protección, pero siempre y cuando tú te dejes guiar por Dios. Y eso es lo que también vamos a ver en Esther, ahí mismo, 9:26. Y eso es lo que están celebrando, el Purí. Eso no es de Dios. Eso no son fiestas de Dios. Eso es fiesta que ha hecho el pueblo. Ve el capítulo 9, versículo 26. Dice así: por esto llamaron estos días Purim. Ese es en el habla persia, que significa suerte. Estaba Amán y Mardoqueo. A Mardoqueo quería matarlo, pero fue, como saben decir, el tiro salió por la culata. Y es lo mismo que presentaron a Barrabás y a Yeshua. ¿Y qué es lo que le decían ellos en su tiempo, el 27? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre sus hijos. Por eso es que nosotros comemos este pan, mas ellos no comen el pan. Por eso que siguen mandamientos de hombre, como dijo el Señor. Este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y esto ustedes están viendo a nivel mundial. Pero esto no es de Dios. Esto es puesto por ella. Por eso dice: por esto llamaron estos días Purí, por el nombre Purú, que significa suerte. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. ¿Sí ve? Entonces esos son mandatos de hombre, no mandatos de Dios. Esto no se encuentra en la fiesta que Dios puso. Y es lo mismo que estaban celebrando en las fiestas del candelero, las fiestas del judío, cuando fue Mardoqueo a retirar, cuando estaba Grecia. Y por esa fiesta, entonces estaban celebrando Hanukkah. Y eso también puesto por el hombre, no por Dios. Por eso que dice a sus discípulos: ceñid vuestros lomos siempre con la menorá. Esa es lámpara, menorá encendida, esperando que viniera nuestro Señor. Entonces dice: y con estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarán de ser guardados por los judíos
y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Por eso que el Señor vino y le dijo, este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esto puso el hombre, no Dios. Y la reina Esther, hija de Abí, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviados cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y verdad. Por eso dice, la paz os lo dejo, la paz os lo doy, no como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Para confirmar estos días de Purim en su tiempo señalado, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos de su clamor. Por eso que ellos andaban con estos ayunos, como dice a los discípulos de Juan, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Por eso que nosotros debemos comer su palabra, para poder defender sabiamente a los que están afuera. Esto lo que él ha puesto es de hombre, esto no es de Dios. Por eso que siguen haciendo estas celebraciones. Y es lo mismo que muchos cristianos siguen las fiestas de Roma, celebrando Navidad, cumpleaños, celebrando también, como decir, todas esas costumbres que el hombre ha puesto. Por eso cuando Dios viene a tu vida, Él es el que te va haciendo quitar, pero siempre y cuando tú lo entregues. Y si tú no entregas, Dios no toma a la fuerza nada. Por eso que te puso el libre albedrío. Lo das para seguirle a Dios. Y si tú no lo das, te quedas ahí. Después será el trujir de los dientes, como dice la Escritura. Veamos otro ejemplo que nos da en el Salmo 35. Por eso que el Señor, cuando se presentó a estos dos, dice que le iba relatando de Moisés, de los salmos y los profetas. Por eso que nos manda a nosotros a escudriñar todo lo que David expresó en los salmos, es para edificación de nuestras vidas. Por eso que dice, edificados los profetas y en los apóstoles, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. Vean lo que nos dice el 35. Se levantan testigos malvados, de los que no se me preguntan, me devuelven mal por bien. Por eso que Dios mandó a su Hijo para dar el bien. ¿Qué éramos nosotros? El mal. Por eso cuando le dijo, Señor bueno, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Uno es vuestro bueno, es Dios. Me devuelve mal por bien, para afligir a mí mi alma. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de celicio. Por eso que Él vino a curar. Vemos al ciego, al leproso, al paralítico, a la que fluía sangre, lo curaba. ¿Y cuánto le cobraban? Nada. Mi oración se volvía a mi seno. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano, andaba como el que traía luto por madre. Si vemos ahí a un hijo que tenía una mujer, y viendo la madre que tenía el único hijo, dice que llegó al féretro y lo tocó, y el niño se levantó y le dio a la madre. Todo eso vino a hacer nuestro Señor. Por eso que la misma palabra es la que te abre el entendimiento, como la misma palabra es la que te ciega. Por eso que vemos otro en el Salmo 69. Salmo 69 nos dice así, versículo 9 al 11.
porque me consumió el celo de tu casa. Ese es cuando vino el Señor a purificar el Mishkan. ¿Y qué le dice? Mi casa es casa de adoración, mas vosotros hicisteis cueva de ladrones. Si así vino a purificar el Mishkan, ¿cuánto más estamos viendo en estos tiempos? Celo de mi casa. Sobre mí están cayendo los insultos, los que insultan. Por eso que cuando dice las bendiciones, cuando tomó el Señor las bendiciones, ¿qué dice? Bendecidos sois cuando por mi causa os insulte y os persiga y diga toda clase de maldad contra vosotros. Insultos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así lo persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, a los siervos. Por eso que nos enseña a nosotros edificar en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular, su Hijo amado. ¿Y cómo tienes que edificar? Es a través de la Escritura. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me han sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerlos por proverbio. Por eso que él vino, como le dijo aquí en Lucas, cuando tomó el ministerio. Vea lo que dice el Señor, por proverbio. Dice y le dijo, sin duda me dirás de este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se ha hecho en Capernaum, hasta bien aquí en tu tierra. Por eso cuando vino, si oyeras mi voz y guardaras mis mandamientos, todo lo que mandé a Egipto, no los tocará a vosotros. Yo seré su médico y tu sanador. Y eso es lo que lo pasa. Y vine a hacerles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y me zarandeaban en sus canciones los bebedores. Por eso cuando estaba el Señor, si eres hijo de Elohim, sálvate. ¿Qué querían ellos? Señales. Pero ¿qué le dio? La señal de Jonás. Vamos otro, en Isaías. En Isaías nos enseña muchas cosas. Capítulo 1, versículo 13 al 15. Acompáñenme Isaías 1. Dice aquí, no me traigas vanas ofrendas, el incienso, me es abominación luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Tu ayuno, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por eso cuando vino el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise coger como la gallina coge sus polluelos? Y no quisiste hasta que me digas, Baruch atah Adonai Elohim. Así también cuando uno lleva, ¿qué es lo que dice? Yo soy católico, apostólico y romano. Así me enseñaron mis padres, así de morir. Tus deseos son hechos. Pero cuando estés delante de Dios, como dice en Revelación, se abrirán los libros. Y también los libros de la vida. Persona que no está escrito en el libro, será echado al lago de fuego, dice. Vean lo que nos dice en Isaías 58. Todo esto iba a venir el Señor trayendo, como les dijo, este pueblo de labios me ama, mas del corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vean lo que dice el 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Por eso cuando vino el ángel a Miriam, ¿qué le dijo? Y le dará el trono de David, su padre, y gobernará en la casa de ¿quién? De Jacob, que viene a ser siervo
y Israel viene a ser el escogido. Por eso dice, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese tendrá la corona de gloria. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. No dice quieren saber mi iglesia. No, había un Mishkan que hizo Salomón. Mi mirada siempre estará en esta casa, si guardar mis mandamientos. Por eso que dijo el Señor, en esto es glorificado mi Padre, que llevé mucho fruto, para que sean mis tamilines, así como yo he permanecido en tu amor, porque he guardado sus mandamientos. No es que te venga a decir un líder. Cuando tú quieres aprender de Dios, entonces tú haces un voto que te enseñe. No a través de un seminario, sino tener esa comunión ante Él, cuando tú pones de corazón. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la Torá de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Por eso que nos manda a nosotros en Hebreos buscar la paz y la santidad, porque nadie por haber a Elohim. Por eso que hay que sacar toda esta suciedad, como le dijo a aquellos fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero lo de dentro, para que seas bello por fuera. Porque dicen ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos vuestras almas en Yom Kippur. Y eso es cada año que hacen un rito. Entonces en vano es que vino el Señor. Y no te diste por entendido. ¿Quién es el que te revela? ¿Quién es el que te enseña? Como dice, yo lo revelaré al que me ama. Pero no para ir, como dice un dicho, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor. Dice, no he entendido. Aquí en el día de vuestro ayuno, buscar vuestro propio gusto. Por eso que dice, o almas adúlteras. Vean lo que dice Santiago, a su propio gusto. Y es lo mismo en las mismas asambleas. Que me vino, aunque no está, pero quiero compartirles. Capítulo 4, Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Uno se pide, enséñame tú. Y ahí es cuando Dios te va enseñando, mostrando ese camino de su Hijo amado. Por gracia recibí, por gracia dáselo. Y eso es lo que aquí dice, vean, he aquí que para contiendas y debates, y eso es lo que están las redes sociales, que si hay que guardar esto, que no hay que guardar esto, que hay que guardar esto, que no hay que guardar esto. El Espíritu es el que te va a enseñar. El Espíritu te va a enseñar qué mandamientos puedes guardar y qué mandamientos no puedes guardar. Porque cuando venga el Señor, tomará su Torá, lo que está escrito. Esto es como fuera un simulacro. ¿A dónde tú quieres llegar? He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes. Vean, Dios manda a través del profeta, no ayunes. Como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que del día afligiera el hombre su alma, era solo un ayuno durante un año. Del día aflige el hombre su alma, incline su cabeza. Por eso que todo lo de no esperemos el año, así como el judío, sino todos los días debemos nosotros. Cuando sales de la casa, cuando entras de la casa, entrar a tu aposento, ciérrate la puerta, comunícate con Él en secreto, que Él te escuchará.
Por eso el que confiesa porque abogado tenemos ante el Padre. Dice, y el tal ayuno que yo escogí, que del día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio de ceniza, llamarás de tu ayuno y día agradable a Yahweh. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, porque es un duro servir, como dijo a Moisés. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del opresor, o dejar ir libres a los quebrantados y que rompa todo yugo. No que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y es las mismas expresiones lo que nos enseña en Primera de Juan, capítulo 4, acompáñeme. Por eso dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como dice, somos contados como ovejas para el matadero. Pero el que tiene posesiones de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Y lo mismo lo que pasó al pueblo de Israel, está lo mismo hablando a nosotros. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Por eso que nos da semilla para que siembre y pan para que coma. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Por eso que el Señor, así como tú me enviaste al mundo, así también los envía. No lo quites de este mundo, sino cuida y protege. La gloria que tú me has dado, se lo he dado a ellos, para que sean Ejá, Padre, tú en mí y yo en ellos, que sean unidad. Eso es lo que nos está hablando. Por eso que da semilla para que siembre y pan para el que coma. Por eso doy gracias a Dios que me permite compartir el mensaje, a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. No estoy mandando a una religión, sino tener comunión a través de su palabra. Por eso que dijo el Señor, si tú me amas, ama mi palabra, vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Por eso que vemos en Zacarías, sobre los ayunos que ha puesto. Acompáñenme en Zacarías capítulo 8, versículo del 6 al 12. Vean lo que dice el profeta Zacarías 8. Dice así, ponga atención. Así dice Yahweh de los ejércitos. Aquí le está dando al profeta Zacarías. Por eso que nos dice en la escritura, edificado en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular su hijo. No dice en la congregación, en las iglesias, sino en la palabra. Así dice Yahweh de los ejércitos. Si esto perecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Yahweh de los ejércitos. Así también cuando hizo el templo Salomón, y cuando vino ese sueño, le dijo, mis ojos estarán siempre en esta casa que tú me has hecho. Pero si afortunadamente se deshicieran de los mandamientos, toda esta construcción será dejada. Por eso que en los siglos, en la era 70, vino Roma y destruyó el templo
y vemos ahorita que es un muro de lamentos. Y es lo que aquí nos enseña, así como dicen sus ojos. Por eso que el Señor vino y enseñó estas palabras. No todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, sea judío, sea griego, sea prosélito, sea el mundo entero. Por eso que debemos ver ese camino, ese remanente. Mis ojos, dice Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Por eso que vino a salvar. Como dice Simón el profeta, que profetizó y le dijo, ahora despídeme a tu siervo, porque ha visto mis ojos gloria para su pueblo Israel y luz para el pueblo. Como dijo el profeta, de Sion salió la Torá, mas de Jerusalén la palabra. Como dice Juan, capítulo 1, versículo 16 al 18, de su plenitud tomamos todo, gracia por gracia. La Torá por medio de Moisés vino, la gracia vino por su Hijo amado. Dice más, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo, de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim, y en verdad y en justicia. Si así vemos aquellos que fueron acompañando al Señor, 40 días que pasaba hasta con 500, dice, personas, y entonces dice que les bendijo y fue subido hasta dónde, y una nube le cubrió. Pero dice que aparecieron dos malajines y le dijo, hombres galileos, ¿a quién mirar? Así como fue llevado, así tendrá volver. ¿A dónde? A Jerusalén. Por eso que dice ahí mismo en Zacarías, y mirarán a quien traspasaron. ¿Por qué? Porque hará un lamento, porque siguieron mandamientos de hombre, costumbres de hombre, no a la enseñanza de nuestro Señor. Por eso, como ya de antemano a Moisés, cogeré a un pueblo insensato. Por eso que cogió de los más caídos, como dice en Corintios, capítulo 1, en adelante. El judío pide conocimiento. En los griegos, sabiduría. Y Pablo que dice, yo proclamo el Mesías. Por eso que cogió de los más caídos, para instruirnos, para enseñar, no para vivir en cuatro paredes, como dice la Escritura, que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Persona que destruye el templo, Dios le destruye a él. Por eso que Pedro lo dice, si el juicio comenzó por su casa, ¿dónde queda el impío y el pecador? Entonces dice, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén. ¿Y cuál Jerusalén? La terrenal. Por eso que nos da en Gálatas una analogía entre Agar y Sara. Agar representa la Jerusalén natural y Sara representa la Jerusalén celestial. Dice, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim, en verdad y en justicia. Por eso, como dice, si no tenemos al Espíritu del Mesías, no somos de él. Sea judío, para que él sea el primogénito entre los hermanos. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos, los que oír en estos días. Por eso que la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, estas palabras de la boca de los profetas. Cuando vino el Señor que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise coger como la gallina coge a sus polluelos? Y no quisiste. Por eso hay que conocer la verdad. A veces muchos son oidores, como dijo a Nicodemo. Lo que oyes dices y lo que ves hablas. Pero ¿qué dice la Escritura? Por eso que muchos oyen y dicen, este es el pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, profeta, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahweh de los ejércitos para edificar el templo. Eso ya es. Pero cuando vino el Señor a purificar el templo, ¿cómo estaba?
Mi casa es casa de adoración, mas vosotros hicisteis cueva de ladrones. Y ahora que estamos viendo los muros de lamento, como vamos a ver al judío así. Hay otros que van a la iglesia por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero la Escritura dice, entremos a cuentas, tú y yo. Si tus pecados son rojos, viene a ser como blanca lana. Por eso que es amada la palabra. Cuando uno se sumerge, tú mueres para este mundo. Si ha resucitado, dice Pablo, busca las cosas de arriba, donde el Mesías está a la diestra de su majestad. Y cuando Él se manifieste, vosotros que habéis seguido, seréis manifestados en gloria. Así como le sacó a Lázaro de la tumba, así también te sacarán. Como vemos a los 70 discípulos que venían gozosos, Señor, en tu nombre los demonios. Dice, yo vi a Satanás descender como un rayo, pero no se regocijen que los demonios se sujetan, sino regocíjense que los nombres de ustedes estén escritos en el libro de la vida. Y en Revelación también nos enseña, estoy a punto de borrarte si no te arrepientes. Todo eso tiene que estar aquí, escritas con el dedo de Dios en tu mente y en tu corazón, como dice en Corintios. Ya no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente del Mesías, para poner en lo espiritual. Como dijo el Señor, no pienses que yo te vine a juzgar. La palabra es la que te juzga. Esto es la que te juzga. Por eso que dice ahí la Escritura mismo, no quisieron venir a la luz, para que sean manifestados que sus obras son malas. Pero todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim, para decir, mira lo que Dios hizo en mi vida, mostrando el rostro, para que muestre, ¿quién de vosotros me reahuye de pecado? Entonces así mismo dice, y ahí vamos a terminar lo que nos dice Pablo en los Corintios. Todo esto es lo que dice aquí. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que os oíd en estos días, estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento en la casa de Yahweh, de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días, no ha habido paga del hombre, ni paga de bestia. Y es lo mismo cuando dijo el Señor, Señor, Pedro, Señor, ¿cuánto será mi ganancia? Todo he dejado por seguirte a ti. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Tú cobrarás 500 o 100 por mi prédica? En la regeneración, vosotros que has dejado padre, madre, hijo, cobrarán 100 veces, no en este tiempo, sino en el venidero. Ni hubo paz para el que salía, ni para el que le entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su propio compañero. El Señor que le dijo, la paz lo dejo, la paz lo doy. No como el mundo lo da. No se turben vuestros corazones, ni tengas miedo. Todo esto lo que estamos, muchas personas tiemblan. ¿Y qué dijo las palabras del Maestro? Yo he vencido al mundo. Todo esto debe acontecer, cielo o tierra pasará. Mis palabras no pasarán. Más, ¿hasta dónde dije? Hasta el 12. Más ahora, no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos. Y en las mismas expresiones que en Mateo 24 nos enseña el Señor. ¿Quiere acompañar? Vean lo que dice ahí. Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación. No como muchos están diciendo ya, cuando venga esta tribulación, la asamblea ya se va para arriba. No, tiene que pasar. Juan dice, gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni lo habrá. Si aquellos días no fuese acortado, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Por eso de tal manera Dios amó al mundo. Muchos son llamados, pero pocos los escogen. ¿Quién te escoge? Un líder. Dios te escoge para que lleve el mensaje, como dice, que Él da semilla para que siembre
y pan para que coma. Dice días pasados, dice Yahweh de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. Esa simiente es nuestro Señor. La paz lo dejo, la paz lo doy. Y si el mundo le dice paz, viene guerra. Porque habrá simiente de paz. La vid. Yo soy la vid y mi padre es labrador. Todo pámpano que no lleve fruto es cortado y chelado al fuego. Por eso que dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿A quién le está diciendo? No al judío, sino a sus tamilines. Así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Dice, porque habrá simiente de paz. La vida dará su fruto y dará su producto, la tierra, y los cielos dará su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posee todo esto. Y eso es lo que dijo el Señor, la autoridad que Dios dio a su Hijo. Así como le glorian a su Padre, así también glorien, como dice en Juan, antes de perder este sentido, Juan 5 le dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Por eso dice, será quitado el novio, y entonces ayunarán. En ese tiempo estaba para enseñar, porque en ese tiempo no había como estos tiempos las imprentas. Ahora tenemos, pero a veces son oidores, pero no hacedores de su palabra. Por eso es que no hay una comunión. Por eso es que cada uno hacen debates. ¿Quién es el mejor? ¿Cuál es el mayor? Vemos ahí los discípulos y le escogió a un niño. Si no es como este niño, no puede entrar al reino. Por eso que Dios nos cogió a mí de lo más caído para enseñarme, para dirigir y para llevar gratuitamente el mensaje. Y esto, como dice, el cimiento, y es lo mismo que Pablo expresó en 1 Corintios 3 y al mundo entero. Él no vino a poner templos, él mandó a predicar, él vino a sacar de todas esas religiones que el hombre ha puesto. Vean lo que dice. ¿Qué pues Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concibió del Adón. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso cuando vimos del Señor, cuando estaban conversando con los discípulos, con los maestros de la Torá, dice que se fue y iba creciendo tanto en estatura y en conocimiento ante Dios, tanto para el hombre y para Dios. Así también cuando Dios te cae, te enseña. Por eso que en Santiago te dice, si a alguien falta sabiduría, pídale al Padre de las luces. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En creer, ese es crecimiento. No solo yo creo de boca, como dice el pueblo, este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Creer es obedecer, así como el Señor. No todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Padre? Por eso es la imagen del Dios viviente, su Hijo amado, que vino a la tierra a enseñarnos, a despojarnos de todo. Así como Él se despojó, como dice el Escritor. Él siendo rico, se despojó para dar a los pobres. ¿Qué nos dio? El Espíritu, no las riquezas de aquí de este mundo, como dice en Efesios. Y nos dio y nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Y eso es lo que aquí dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso que siempre uno se trabaja. Si Dios te trae es para que, como dijo el Señor, así como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado a ellos. Por eso dice, ¿cómo predicarán
si nadie lo enseña? ¿Cómo predicarán si aquellos que no son enviados? Y decir, he aquí, Padre, aquí estoy listo. Ok, ahora predica, enseña, muéstralo como te enseñé a ti. Como dice en Efesios, así no aprendiste del maestro, si en verdad él te hubiera enseñado. Porque nosotros, dice, vea, porque nosotros somos, Pablo y Apolo, o los servidores, porque nosotros somos colaboradores. Ahí no dice cobradores. Y eso es lo que muchos. Si tú no pagas, no entras. Por eso que han hecho cuevas de ladrones. Y no solo allá en ese templo, sino en muchas asambleas. Él mandó es a predicar. Y a predicar y enséñalos como yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Colaboradores de Dios. Y vosotros sois campo a botar esa semilla. Como dice que da semilla para que siembre y pan que coma. La palabra se hizo carne. Y eso debemos preguntar una y otra vez. ¿Se hizo carne en tu vida o sigues el mismo eco de yo? Conforme a la gracia de Dios, como me ha sido dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Lo mismo que dijo a Zacarías, le está diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, esfuércese vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento, desde que vino el Señor. Por eso que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Por eso, cuando muchos escuchan a un líder, hay que ayunar, pero no come la palabra. En cambio, uno come la palabra para que nadie te engañe. Por eso están muchos engañados. Siguen mandamientos y costumbres de hombres. Ahí dice la Escritura, no se deje de congregar. En ese tiempo no había como estos tiempos. La congregación viene a través de estas palabras. Para poder decir amén, si es en verdad de acuerdo a la Escritura. Y uno no puede decir amén cuando no está a través de la Escritura. Póngale escuchado, como dice, yo profetizo el eco de yo. O yo digo el eco de yo. Así dice la Escritura. Ahí es cuando uno se va a decir, tiene bien. Por eso, amigos oyentes, quiero darles las gracias sobre esta pregunta del ayuno. Uno tiene que seguir comiendo la palabra. Cuando el Espíritu dice ayuna por esto, entonces obedeces al Dios, no a los hombres. Y cuando dice no, aliméntate, sigue alimentando en la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que del oír nos da. Bendito y amado Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Quiero darle las gracias por estas hermosas enseñanzas, por estas palabras que usted me ha puesto en mi corazón, en mi mente, y compartir con todos los oyentes sobre esta pregunta del ayuno. Vemos a lo largo y ancho de la palabra que hay solo un ayuno en la cual puso en Yom Kippur. No establecer ese precepto, sino dar ese conocimiento a través de cada día. Cuando venimos a ser una criatura ante usted, todos los días tenemos que humillarnos, así como fue su Hijo amado, que vino a enseñarnos, a despojarnos de todo peso. Como dice, venir a mí todos los que están cargados y cansados. Llevar mi yugo que es fácil y ligera y aprender de mí que soy manso. Pero desafortunadamente, como dice en Efesios, tú que duermes, despiértate y te brillará el Mesías. Padre Santo, Padre bueno, quiero darle las gracias por permitir trabajar en su viña y compartir con todo oyente, sea familiar o amiga, que esta semilla haya cabida en una buena tierra y empiece a dar ese fruto, a reconocer sus errores y a poder entrar en cuenta con usted. Como dicen sus siervos, no está tan lejos de cada uno, aún palpando lo puede tocar. Aún también nos dice la Escritura que yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo.
Padre Santo, Padre bueno, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los méritos de su Hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amigos.